Y lo que vimos por lo menos lo planteado hasta ahora fueron algunas ecuaciones, de manera que esa gráfica que les mostré puede representarse de esta forma, ¿no? O sea, en forma de gráfica, pero también en forma analítica, o sea, en forma de ecuación. Observen lo siguiente, ¿no? Tenemos presión, tenemos temperatura y tenemos unas curvas ahí, ¿no? Y tenemos unos estados: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, y unas curvas que tienen sus propias ecuaciones. Acá hay una ecuación, por ahí hay otra ecuación, arriba hay otra ecuación y así, ¿no? Pero este es para un componente único, ¿no? Entonces se le denomina equilibrio de fases en un sistema monocomponente, porque estamos trabajando con un solo componente. Ejemplo, el agua, ejemplo, el dióxido de carbono, no, ejemplo, el benceno, etc. Bueno, son de esas formas. Lo que va a variar entre una sustancia y otra es básicamente esta curva de acá, la curva de fusión. En la gran mayoría de sustancias, la curva de fusión tiene esta forma. O sea, me refiero a esta pendiente. Esta de acá tiene pendiente positiva. Eso ocurre en el 99.99% de sustancias. Unas pocas, como el agua, tienen una pendiente diferente a esta, y es para acá, pendiente negativa. Y eso se debe a que esas pocas sustancias tienen una particularidad: cuando se congelan, se expanden, lo cual no es usual en casi ningún lugar, que tiene que ver con la estructura molecular, con la forma angular de las moléculas, fundamentalmente. Entonces, pero igual, para ambos tipos está descrito el comportamiento, y para ambos tipos están sus ecuaciones. Bueno, entonces la gráfica es presión, temperatura, nada más. Ahora, el día de hoy pasaremos al equilibrio de fases, pero ya no de un componente, sino de dos. Entonces, ¿cómo hacemos una gráfica para dos componentes? Entonces, para esos dos componentes no estudiaremos la fase sólida, solamente el líquido-gas, esta parte de acá. Si bien es cierto que también tiene fase sólida, pero eso es entrar a temas más complejos aún. Lo que tenemos en el curso es simplemente los equilibrios líquido-gas en sistemas de dos componentes. Ahora, cuando entramos a dos componentes, entra en juego otro parámetro: la composición. No es igual el equilibrio líquido-gas de una mezcla de dos líquidos donde el porcentaje de uno sea 20% y el otro 80%, ¿no? Si lo comparas con otro donde el porcentaje es 30 y 70, o 40 y 60. Entonces, por eso es que ahí entra uno más. Si quisiéramos hacer una gráfica, tendría que ser una gráfica tridimensional, porque entra un factor más, la composición. Lo que se hace en termodinámica, en fisicoquímica, son gráficas de otro tipo. Son gráficas de otro tipo, ¿no? De este tipo. Así se lee la gráfica. Entonces, primero vamos a aprender a leer las gráficas, ¿ya? Y luego vamos a ver la parte analítica, o sea, estos tienen ecuaciones también, ¿ya? Primero vamos a ver, así se presentan las gráficas. No, entonces, ¿cómo era el sistema monocomponente? El sistema monocomponente era pues así, ¿no? Era presión, temperatura, era así. Pero nota cómo es cuando se trata de un sistema de dos componentes. El título es Sistema equilibrio de fase de dos líquidos volátiles mezclados.
los líquidos volátiles mezclados. Porque ahí también hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, equilibrio de un sistema binario de agua con sal. Bueno, ahí tienes agua volátil y sal no volátil. Por ejemplo, equilibrio de agua, del sistema agua-glicerina. Ahí tienes agua volátil, pero glicerina prácticamente no volátil. Equilibrio agua-alcohol. Ahí sí tienes agua volátil, alcohol volátil. Ya, entonces, en eso estamos, en las mezclas de dos líquidos volátiles. Lo otro que mencioné también tienen sus sistemas, sus ecuaciones, todo lo que uno quiera. Pero estamos en mezclas de dos líquidos volátiles. ¿Ya? Y esta es la última parte del curso, ¿no? El equilibrio de fases de mezclas de dos líquidos volátiles. Observa la diferencia con este tipo de gráfico, ¿no? A ver, acá tenemos más o menos así, ¿no? Tenemos sólido, tenemos fase líquida, tenemos fase gaseosa. Para dos líquidos volátiles tenemos el problema de la composición. Hay que introducir un nuevo parámetro. Acá no. Acá no tenemos el problema de la composición, porque si es una sola sustancia, su composición es 100%. 100%, o sea, no hay más, no hay otro que la acompañe. Acá sí. Entonces miren cómo son sus gráficos. Temperatura, composición. Esta es composición. ¿Y la presión dónde quedó? Veamos el título. Diagrama de fase, temperatura de composición a una atmósfera. A una atmósfera. Entonces, ¿qué tiene de particular esto? Lo de particular aquí es que se introduce una nueva variable, composición. Y la presión lo fijas. El título es diagrama de fases a una atmósfera. Y seguramente puede haber un diagrama de fases a 1.2 atmósferas. Un diagrama de fases a 1.4 atmósferas. Un diagrama de fases en Huancayo a 0,95 atmósferas. También puede haberlo, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Porque si no, tendríamos que trabajar con diagramas tridimensionales, o sea, de 3 dimensiones, con coordenadas X, Y y Z. Y no es muy práctico, aunque se podría hacer, ¿no? Pero no es práctico. Esto no es práctico, esto es lo que se suele hacer en físico-química. Bien, entonces esto es lo que van a encontrar muchas veces. Ahora tienen que interpretar. Hagamos una interpretación de la gráfica. Y luego veamos cuáles son las ecuaciones que permiten construir las gráficas. También hay ecuaciones para esto. Ahí veamos. Esta de acá arriba. Bien, estas gráficas son de esta manera. Observen lo que aparece acá. La L significa líquido. Ahora esta es la ley del líquido. La B de arriba es vapor. Pero le puedes llamar fase gaseosa también, ¿no? Pero más le llaman vapor. Parte de arriba, ¿no? A toda esta zona de acá, entre esta curva y esta curva, le llaman la zona de equilibrio líquido-vapor. Líquido-vapor. Zona de equilibrio líquido-vapor. Algo más. Las X y las Y, ¿qué significan? X. X1 dice, X1. X1. Ahora, ¿qué es 1 y qué es 2? ¿No? Ya. Como es un sistema binario,
A una sustancia le vas a llamar sustancia 1 y a la otra le vas a llamar sustancia 2. Y ahí está arriba, el seno 1, al tobero le estamos llamando sustancia 2. ¿Sí? Siempre vas a llamar así. En algunos libros le llaman sustancia A, sustancia B. Pero más común es llamarle sustancia 1, sustancia 2. Otro detalle. Casi todos los autores de fisicoquímica le llaman sustancia 1 al líquido más volátil, a la sustancia más volátil. Casi todos le ponen al más volátil, le llaman sustancia 1. Mira aquí, benceno tolero. Al benceno le llamamos sustancia 1 por ser la sustancia más volátil. ¿Cómo verían ustedes buscando internet o libros quién es más volátil? Benceno o tolueno. ¿Cómo lo averiguan? Ahí, de hecho, en veces estamos informando que el benceno es más volátil, pero ¿cómo se sabe eso? A ver, usted, ¿por qué se tiene que saber ustedes? Porque tiene que determinarlo, ¿no? Cuando se le solicita hacer algún trabajo, usted tiene que decir, bueno, voy a ir a la sustancia 1 a tal. ¿Cómo van a decidir eso? Por ejemplo, heptano-octano. ¿Qué haría ustedes? Heptano-octano. Sistema heptano-octano. ¿Cuál es más volátil? Aquí le llamo 1 y aquí le llamo 2. Aquí le llamaré sustancia 1 a uno de ellos y le llamaré sustancia 2 al otro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pueden usar en internet si quieren. ¿Cómo veré? Tienen que tener algo ustedes que les permite determinar cuál es más volátil. Claro, pueden preguntarle también, ¿no? Preguntar, ¿quién es más volátil? Así, pero a ver, ¿pero cómo? A ver, una cosa. Este es ya por un conocimiento empírico. A ver, todos aquí saben que el alcohol es más volátil que el agua. ¿Cómo es que físicamente lo observan, lo definen? ¿Dónde se dan cuenta que es más volátil? Punto de ebullición. Muy bien. ¿Qué diría saber? ¿Cuál es el más volátil? El que tenga qué. Ya. Muy bien. Primero, está bien eso. A ver. El más volátil. Ya, donde vamos a ver. Una forma es esa. Entonces se supone que de alguna manera alguna información así tendré que darle, ¿no? Porque usted no va a estar adivinando. Claro, en el alcohol el agua uno lo sabe, ¿no? Por conocimiento empírico, pero si le dice otro, por ejemplo, cloroformo con pues, triclorometano, uno dice, bueno, ¿cuál? Y eso ni conozco. Entonces tiene que haber información. ¿Y cuál sería esa información? Esta puede ser. El más volátil es el que tiene menor punto de ebullición. Tiene menor punto de ebullición pero ahí le vamos a aumentarlo, ¿verdad? A una presión determinada, porque el punto de ebullición depende de la presión. A una cierta presión o a una cierta presión. Pero hay otra forma. ¿Cuál es la otra? Hay otra forma de saber. Presión de vapor. Presión de vapor en la otra. Muy bien. ¿Qué dirías?
¿Cuál sería pues, la? O sea, mayor presión de vapor, haber más probabilidad de que sea más volátil. Las sustancias que tienen, sí, está bien. Las sustancias que tienen más presión de vapor son las que tienden a escapar más fácilmente a la atmósfera, o sea, a volatilizarse. Y entonces el más volátil es el que tiene más presión de vapor. Entonces también lo notamos, ¿ya? Porque es necesario que ustedes tengan elementos para reconocer quién es más volátil. Entonces, el más volátil es el que tiene mayor presión de vapor. ¿De qué depende la presión de vapor? ¿De qué varía? ¿De qué manera depende la presión de vapor? A ver, vamos a ver. ¿De qué manera depende la presión de vapor? De la temperatura. Entonces, es el que tiene mayor presión de vapor a una temperatura dada, ¿te parece? O a una cierta temperatura, ¿no? Ya, a una cierta temperatura. Ya, ahí de la tabla. Ya, ahí están los datos. Dígame cuál es más volátil. Claro, arriba ahí tiene que estar seguro, ¿no? Pero usted, ¿cómo lo define? Yo ya le puse ya. Pero ¿cómo se dan cuenta que esa es el seguro? No sea el más volátil. Puede hacerlo de las dos formas. Uno, por la presión de vapor, que está directo. Tomas una temperatura cualquiera, porque acá dice a una cierta temperatura. Tomas una temperatura cualquiera, digamos 110, y comparas a esa temperatura sus presiones de vapor. A ver, a 110, 1400. Los comparas. El etano tiene más presión de vapor, es más volátil. ¿Sí? Estoy usando esto. ¿Ya vale? ¿Sí? Si hay duda, me avisan, por favor. Ya. Ahora usen este criterio que también sirve. Fijamos una presión. Fijamos una presión. A ver, hay una que coincide 760. Y bien joven. Entonces tendría que preguntarle cuál es la temperatura de ebullición del heptano a 760 milímetros de mercurio. La temperatura de ebullición del heptano a 760 milímetros de mercurio es 91. La temperatura de ebullición del otro a esa presión 126. comparen esa temperatura. Estoy comparando ahora la misma presión, ¿eh? Entonces decimos, ¿cuál es el más volátil? El que tiene menor temperatura de ebullición. ¿No? Está. Entonces, estoy comparando, vamos a 760 milímetros de mercurio. O sea, estoy comparando sus temperaturas de ebullición. Claro, acá no dije temperatura de ebullición. O sea, estrictamente es una temperatura de equilibrio. Esta
equilibrio y son temperaturas y presión de equilibrio. Sin embargo, sirven operativamente para hablar de temperaturas de ebullición también. No, porque esto acá, yo puedo decir, ¿cuál es la presión de vapor del leptano a... pero ¿cuál es? Si la presión de vapor es 1560, ¿cuál es la temperatura de equilibrio a esa presión? Pues 126 para el leptano, ¿no? Así. Pero también puedo decir, si la presión atmosférica es 1560, el leptano hierve a 126. Si la presión atmosférica es 760, el leptano hierve a 98. O sea, van ligados también, ¿no? Entonces, son puntos de equilibrio, ¿verdad? Pero también son datos bajo los cuales podemos hablar de temperatura de ebullición. ¿Sí? Entonces, esto acá ya nos define entonces que este tiene que ser no, porque está anotado, ¿no es cierto? Claro, está anotado. Tiene que ser 1, el más volátil, ¿no? 2, el menos volátil. Entonces, ahora todavía tenemos que ir a la parte teórica, ¿no? Ya. Decía que esta es la gráfica que ustedes van a encontrar y vamos a interpretar. X significa fracción molar del benceno en la fase líquida y Y significa fracción molar del benceno en la fase gaseosa. Eso significa. El título dice arriba a una atmósfera. Toda esta información es a una atmósfera de presión. Y acá hay datos que van de 0 hasta 1, porque las fracciones van de 0 a 1. Alguna vez he visto que no dice fracción, dice porcentaje, y va de 0 a 100, pero en el fondo es lo mismo. Normalmente son fracciones, ¿ya? Fracciones molares. Entonces acá en el eje X estamos leyendo dos cosas. Estamos leyendo X y también estamos leyendo Y. ¿Cómo puede leer dos cosas ahí? Lo que pasa es que arriba hay dos curvas. Una curva, otra curva. Si acá no lo he escrito, sería bueno sentarlo en este momento, ¿no? Esta curva de acá es la curva T y Y. Y esta curva de aquí es la curva T y X. Así. A ver. Entonces, si tú lees aquí algo, por decir así, así, ¿qué estás leyendo ahí? Estás leyendo acá T. Esa es la gráfica T. Sí, adelante. Y aquí estás leyendo X1. ¿Y qué es X1? Fracción molar del más volátil. Y si lees
en otro momento haces una lectura aquí, por ejemplo. O aquí mismo podemos hacerlo. Aquí. Si ves ahí y bajas, lo que estás describiendo es y. Eso significa que acá lees temperaturas, ¿verdad? Pero lo que lees acá va a depender de cuál de las curvas te has ubicado. Si te ubicas en la curva de arriba, estás leyendo Y. Si te ubicas en la curva de abajo, estás leyendo X. Eso de acá también considerado acá. Bien. Ahora, físicamente, ¿cómo se interpreta esto? A ver, les hago algunas preguntas solamente mirando la gráfica. Acá lo que la forma de la línea. Solamente mirando la gráfica. A ver. Vamos a poner. A ver, respondo. Para el sistema seno doble. Tenemos 1 y este 2. Está pendiente que usemos las ecuaciones, ¿eh? Hay ecuaciones para eso, hay que estar pendiente. Primero la gráfica, cómo reconocer las características de la gráfica. A ver. Pregunta 1 de la gráfica, solo mirando la gráfica. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del benceno a una nota? Allá, temperatura de ebullición de benceno a una nota. Ahí. A ver, pase. Sí se puede leer. Su compañero necesita 10. ¿Qué les parece? 80. El otro. Bien. Si yo digo temperatura de ebullición del benceno, estoy hablando del benceno puro, bueno. Benceno puro. Ya. Entonces, ¿dónde aquí estaría el benceno puro? El líquido puro. A ver, si el benceno es puro, significa que el benceno es presente en un 100% y el tolueno en 0%. Entonces tiene que buscar benceno 100%. En fracción sería 1. Entonces buscas el benceno aquí. 1. Y el 80,1. Pero, ¿por qué esto no es tolueno? Porque arriba dice benceno es el 1, sustancia 1. Y si acá dice X1 significa fracción molar de benceno. Este 1 es benceno. Entonces 1 es acá. Y la temperatura de ebullición del benceno 80. Entonces por acá ponemos de la gráfica
momento está 80,16. Obviamente la temperatura de ebullición del tolueno a ver, temperatura de ebullición del tolueno. Si estás hablando de solo tolueno, o sea, 100% de tolueno, si el 100% es tolueno, el benceno es 0%. ¿Dónde ubicas al tolueno? Donde el benceno es 0%. Aquí, ahí significa, ¿qué tal? Esto significa fracción molar de benceno es 0, por tanto el tolueno es 1. Así que ese está referido a tolueno. Este dato también. 110,0. Esa es la temperatura de ebullición del tolueno. Pues está. Estoy hablando de temperatura de ebullición, pero también puedo hablar de equilibrios. Bien. Y también puedo hablar de composición. A ver. Vamos a ver acá. Pregunta número 3. 3. Ya. Si se tiene una mezcla líquida de acá me encuentro poner algo. Aquí lo voy a escribir, ¿eh? Aquí hago una atmósfera. A ver, si a una atmósfera tienes una mezcla líquida que tiene el 19% de benceno y está en equilibrio con su fase gaseosa, ¿cuál es la composición de la fase gaseosa?
O fase vapor le pongo acá. Fase gaseoso o vapor, como quieran. Vapor si quiere llamar. Físicamente, ¿cómo se está interpretando eso? Físicamente es esto. Sí. Para empezar, todo equilibrio se plantea en sistema cerrado. Eso es algo que siempre he venido manifestando. Todo equilibrio en sistema cerrado. Punto número 2, este es un diagrama de equilibrio. Dice diagrama de fases, ¿no? Pero en concreto son diagramas de equilibrio. O sea, acá tú lees datos en equilibrio. Entonces, un líquido y un vapor. El líquido tiene 29% de benceno. O sea, X sub 1 igual y la pregunta es cuál es la composición de la fase de vapor. O sea, cuando están en equilibrio líquido-vapor, equilibrio, y la presión es 1 atmósfera. Pero como esta es una gráfica que ahí arriba ya dice 1 atmósfera, esta es la gráfica que debo usar. ¿Qué dirían ustedes? Eso como lo... Ah, ya, está restado, ¿no? O sea, se llevaría 0,71. Podría ser. ¿Alguna idea más acerca de mirando la gráfica si les ayuden algo? Si están en equilibrio líquido-vapor, la temperatura es la misma para todo el sistema. No podría ser diferente, porque si son diferentes temperaturas, habría transferencia de masa, habría transferencia de calor, en la misma temperatura. Entonces, lo que uno lee es esto, mira. A ver, el líquido es 29%, o sea, 0,29. ¿Dónde ubicamos ese 0,29? Este 0,29. Pero estamos hablando de X, ¿ah? No de Y. X, acá, puro de abajo. Entonces, este punto. Incluso hasta con esto yo puedo averiguar cuál es la temperatura de ese sistema, que no lo he preguntado, pero ese sistema tiene una temperatura siguiente. 98,9. Y la presión es 1 atmósfera, por eso es fijo ya. La presión es 1 atmósfera. Ya. ¿Y cuál es la composición del vapor a esa misma temperatura? Le va hacia la derecha. Y ahora ya llegaste a la otra curva. A esta otra curva. Donde puedes leer y bajas. Para la otra. Y bajas. Le voy a poner 0,5. Entonces, acá le voy a poner igual 0,5. Entonces la respuesta es esta, ¿no?
la composición de vapor es 0,5, o sea, 50% de benceno. Esto no tiene que hallar el complemento de 1. O sea, yo sé que las fracciones molares suman 1, pero 7,29%. En la otra sustancia está presente un 71%. Sí, es correcto, pero no es necesario ponerlo. Si yo sé que es 0,29 y hay otro es pues, 0,71. Si yo sé que este es 0,5, el otro es, la otra sustancia es 0,5. La suma de fracciones es 1. Y lo puedes poner, solo si desea, ¿no? Acá puedes poner 0,71. Le puedes poner que Y2 es 0,5 si quiere, ¿no? Porque es complementario. Entonces, decimos que cuando la presión es una atmósfera, un líquido de esas características, señalarse aquí abajo, están en equilibrio con un vapor de esas características. No, este líquido con esas características, con estos valores, están en equilibrio con un vapor con esas composiciones. Equilibrio, líquido, vapor. Y esto sucede a 98,9 grados Celsius. Y una atmósfera. Ahí sucede eso. Lo de atmósfera ya, una atmósfera ya no me ha puesto arriba, es como dato ya. Eso es para todo. Bueno, y jóvenes, la pregunta que tienen que hacer ustedes, ¿no? Para más o menos ver de qué manera les puedo guiar. A ver, acerca de la pregunta número 3, ¿no? Entonces estas líneas de acá, horizontales, son líneas de equilibrio. Acá tienes un X y acá un Y. En equilibrio. Esta es una línea de equilibrio. Líneas horizontales, líneas de equilibrio. Una línea de equilibrio. Bien. Pero esta es una gráfica construida a una atmósfera. ¿Dónde está la atmósfera acá? Esa una atmósfera que dice el título, ¿cuál es acá? ¿Qué es? ¿Quién es que hace una atmósfera? Quizás cabría también esta pregunta, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Cuál es la presión de la fase de vapor? ¿Cuál es la presión que ejerce la fase de vapor? A ver, o sea, esta mezcla de acá, que tiene 50% de benceno y 50% de tolueno, ¿qué presión ejerce a esa temperatura? Esa temperatura no lo podemos cambiar, es propio de su comportamiento.
forma de saber eso? Creo que es proporcional a la fracción molar que tiene cada gas en este caso. La presión parcial de ambas manos no es Claro, cada uno va a ejercer una presión parcial, ¿no? Y la suma le puede llamar presión total. Sí, eso es cierto, por la ley de Dalton, sí. Claro, pero ¿cuánto es esa presión total? Una atmósfera. ¿Y dónde está? ¿Dónde dice que es una atmósfera? En el título, en la leyenda. ¿Cómo está una atmósfera? ¿Sí? Ya, ahora viene otra pregunta. ¿Y a esa presión le puedo llamar presión de vapor de la mezcla? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a la definición de presión de vapor. Presión de vapor es la presión que ejerce la fase de vapor cuando está en equilibrio con la fase líquida. ¿Es cierto eso? Ese vapor está en equilibrio con la fase líquida. Línea de equilibrio, diagrama de equilibrio. Sí está en equilibrio. Así que a esa presión le podemos llamar también, si quieren, la presión de vapor de la mezcla líquida, no de la sustancia pura, de la mezcla líquida. Vamos a decirlo por acá. Se le puede llamar también, en realidad tengo una nota, es la presión de vapor de la mezcla líquida. Es la presión de vapor de la mezcla líquida a 98. Pero, ¿de cuál mezcla líquida? No cualquier mezcla. No. De la mezcla líquida que tiene 29% de benceno. De la mezcla líquida que tiene 29% de benceno. El resto es tolueno. De benceno. Pero las presiones de vapor dependen de la temperatura. Entonces, cuando yo hablo de la presión de vapor, tengo que decir a qué temperatura. Y entonces aquí lo puedo decir, ¿no? Una atmósfera es la presión de vapor de la mezcla líquida que tiene 29% de benceno. Pero a la temperatura de 98,9 grados. Entonces, todo esto es un sistema completo, ¿no? Temperatura 98, presión en la atmósfera, composición esta composición, esta composición. ¿No? Entonces tienes composición del líquido, esta. Composición de la fase de vapor, esta. Ambos en equilibrio a la temperatura de 98, donde esta fase de vapor tiene presión de 1 atmósfera. Y entonces aquí podemos entrar allá a otra pregunta que es más operativa, que es los puntos de ebullición. Por eso son puntos de equilibrio, pero que se pueden extender a los puntos de ebullición. Entonces vamos a entender un poquito eso. Vamos a ver. Voy a ver. Y le pondré pregunta número 5.
así por acá. ¿A qué temperatura hierve una mezcla líquida? Ya. A ver eso. Observen que estos son diagramas de equilibrio que se establecen en sistemas cerrados. Cuando hablamos de temperatura de ebullición, como que nos salimos de ese marco, ¿no? Y estamos hablando de una sustancia que está en un recipiente expuesto a la atmósfera, a la presión atmosférica, que en este caso es una atmósfera. Sin embargo, estos diagramas de equilibrio se pueden extender y ser usados también así. Y entonces, ¿a qué temperatura llega una mezcla líquida que tenemos? Entonces, usamos el concepto de temperatura de ebullición o su relación, la relación con la presión de vapor. ¿Cuándo una sustancia hierve? ¿Cuándo un líquido puro hierve? Entonces decimos, un líquido puro hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Ya, y entonces este diagrama de equilibrio está hecho justo a una atmósfera. Entonces, como ya está una atmósfera, y acá también dice una atmósfera, está directo para la lectura. Sería de la siguiente manera. Como dice el 37% de Main seno, entonces X1 0,37 y vas a la gráfica. 0,37 subes, llegas aquí a la temperatura de ebullición también. Acá, 96,1. Entonces, gráficamente, son temperaturas de equilibrio, pero lo extendemos también a temperatura de ebullición porque sirve. Y acá sería 96,1 Celsius. O sea que estas curvas también nos permiten decir a qué temperatura van a hervir las mezclas. Cualquier mezcla, entras con cualquier composición y lees la temperatura de ebullición.
Aquí directo a doble H. Y acá la respuesta es 95,6. Ya, ahora, bueno, hasta ahí alguna pregunta, voy a poner una más, pero hasta ahí, a ver. Ya, algo más entonces. Aquí a esto. Para la mezcla de la pregunta anterior, de la pregunta siguiente. ¿Cuál es la composición? Estamos hablando de Elvira. Nos hemos pasado a un plano ya no de sistema cerrado, como debe ser el equilibrio, sino de un sistema abierto, como una olla donde tienes un líquido que va hirviendo. Y eso tiene la siguiente dificultad de interpretación comparado con esto. Si bien es cierto que nos permite esta gráfica, nos permite hallar, leer temperatura de ebullición, hay que tener cuidado con la interpretación, dado que acá estamos hablando de un sistema abierto. Gráficamente se puede hallar esto. Composición del vapor. ¿Dónde se lee composición del vapor? ¿Cuál es la composición de la fase de vapor? Si hay forma de leerlo. ¿Cómo? Línea de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con X1 igual 0,37. Aquí ya hemos medido la temperatura de ebullición. Presionamos a la derecha y luego bajamos. Estamos leyendo la composición de la fase de vapor, o sea, 59%. Acá. Todo está trabajado con los datos de la gráfica. 59%. El resto es tolueno, o sea, el 41%. Que no es necesario ponerlo, ¿no? O sea, estoy diciendo de que está leyendo que Y1 es igual a 0,59. Esa es la posición de la fase de vapor. Algo así como esto, ¿no? De esta fase, ¿no? Vapor, ¿no? Pero este sistema no es cerrado como es. Es abierto, ¿no? ¿Qué implicancia tiene eso? Si es abierto, el vapor que sale de acá no se queda ahí. Se va. Y entonces por eso es que he querido usar esta cantidad de... ¿Cuál es la composición de la primera cantidad de vapor? O sea, algo así, por decir,
Lo primero que sale, vamos a poner 0,001 gramos de vapor. ¿Qué conversión tiene? Bueno, esto es lo primero. Pero ¿qué va a ocurrir a la medida que el tiempo transcurra? ¿Qué va a ocurrir con la fase líquida? ¿Y qué va a ocurrir con la fase de vapor? Si estás haciendo hervir algo en un sistema que no tiene tapa, ¿qué ocurrirá? Vamos a ver. Lo que va a ocurrir a medida que el tiempo transcurra, si tú estás con 0,29, en la gráfica lo veo. Acá empezaste, 29% de benceno. ¿A qué temperatura hierve? 98,9. ¿Cuál es la conversión del vapor en ese momento cuando rompe el hervor? Ese de ahí, no, es este, ¿no? El 17, ¿no? El 17, así, 0,4, 17, este de acá. Va a hervir a 96,1. Conversión del vapor va a ser acá. Ya. Yo les preguntaría, si el sistema está abierto, ese 0,37 se va a mantener. Una cosa es un equilibrio cerrado. Esto se mantiene. Acá la velocidad de vaporización está igualada a la de condensación. Pero si el sistema está abierto, ese 37% no se mantiene. ¿Qué va a ocurrir con esa mezcla líquida? Esa mezcla líquida que tiene 37% de benceno. En la medida que el tiempo transcurre, ¿aumentará o disminuirá? ¿O quedará igual? Sistema abierto. Este es un sistema abierto donde el benceno está presente en 37%. De benceno. Las primeras fracciones de vapor tienen esa composición 59. Benceno. La temperatura de ebullición es 96,2. Si quieres, llámale tiempo cero si quieres. O sea, las primeras fracciones de segundo de tiempo. Ya. Luego el tiempo avanza. Vamos a poner tiempo después, ¿no? El tiempo avanza. Digan ustedes, ¿qué cambios habrán en el sistema cuando el tiempo avanza?
A ver, veamos, empecemos con la fase líquida. El líquido. Bueno, que tenemos líquido. Empecemos con la fase líquida. La fase líquida empezó con 37% de benceno. Pero miren cómo salió el vapor. Más enriquecido en benceno comparado con la fase líquida. Mira, este 59, 37. Salió más rico en benceno comparado con la fase líquida. ¿Qué va a ocurrir con esto con la medida que el tiempo pase? Va a empezar a disminuir. Voy a poner un número cualquiera, pero menor que 37. Por ejemplo, este es solo un ejemplo. Ya vamos a ponerle pues este 35, ¿no? No es que es un tiempo determinado, pero disminuye. La composición cae. Eso les queda claro de por qué cae la composición. Porque en la temperatura de ebullición después de un tiempo el líquido se vuelve más vapor. Con el tiempo. Cuando el tiempo avanza, ese líquido va perdiendo. No volverse. Pero ¿por qué disminuye? ¿Por qué no aumenta? Porque el benceno se sintetizará con blanca. Porque sí, claro, y porque acá tienes más composición que este. O sea, la fase de vapor tiene una composición mayor de benceno comparada con la fase líquida. Entonces acá se está perdiendo, acá se pierden de los dos, es el nitrogeno. Pero miren, en proporción, 59 es superior a 37. Por eso es que acá empieza a hacerse más pobre en benceno. Así. Ya, si la composición de la fase líquida disminuyó, la temperatura cambió, la de ebullición. Si ha cambiado y se ve la gráfica. Si era 37 y ahora es 35, ha corrido por acá. Digamos aquí, subo, leo, ya no es 98,9, ahora es menor que 98,9. Acá me he equivocado, ¿no? ¿O no? No, pero... claro. No está bien. Si no, 95, no está bien. Lo que está ocurriendo es esto. Te vas para acá, subes, ahora es mayor que 96,1. Ya, ahora sí. Mayor. Eso. El envase mayor. Y la composición de la fase de vapor la composición de la fase vapor, a ver, el 17% del líquido disminuyó. La temperatura de ebullición aumentó con respecto a esto. Y la composición también disminuyó. Ya en el punto 59 es menos. Bueno, habría que, si tuviésemos datos acá, tendríamos más o menos buscarlo, ¿no? A ver, punto 35 por aquí, más o menos. Aquí y aquí. Bueno, más o menos sería pues 0,57. Algo así, ¿no?
pero si tuviéramos datos para lectura lo haríamos. Más o menos 57% debe ser, más o menos. Eso significa que cuando nosotros hacemos hervir en un sistema abierto una mezcla, todo va cambiando. ¿Qué cosa va cambiando? La temperatura va cambiando, va aumentando. La convección del líquido va cambiando, va disminuyendo. La convección del vapor va cambiando, va disminuyendo. Todo va cambiando en el sistema abierto. Cambia la temperatura. Por ejemplo, cuando uno hace una destilación, pones un termómetro, debería observar que la temperatura del termómetro no es una constante. Va cambiando permanentemente en la medida en que la destilación simple va avanzando. Destilación simple. Hay destilación fraccionada. En su momento hablaremos de esos dos. La simple es la que pones un balón y su termómetro y su condensador. Hay otra destilación que es fraccionada y hay una columna de fraccionamiento. Ese es otro tipo de destilación. El típico en el laboratorio típico, las destilaciones simples. Por ejemplo, para hacer un pisco, ¿no? Destilación simple, en alambique, destilación simple. Bueno, eso va a ocurrir. Entonces, le pediría que diferencie el avance de la destilación en sistema abierto, el avance de la ebullición, ¿no? de los equilibrios en sistema abierto que en sistema cerrado, ¿no? Eso lo quería plantear en forma de preguntas como esas. A ver, ¿qué preguntas hay aquí? Entonces, es la construcción, estas curvas de acá, que existen desde el punto de vista experimental, o sea, hay datos, se han tomado datos, medidos, pero también, dado que hay miles de millones de sustancias, entonces hay ecuaciones. Hay ecuaciones para construir estas curvas, las dos curvas. Es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la ecuación? Ya, la ecuación o la ley es la ley de Raoult. Es de la ley. Que está expresada en forma de ecuación, de ecuación, de forma, una forma. Pero antes debo señalar lo siguiente. Hay sistemas en los cuales es un tema bastante importante en la industria. Hay sistemas de dos líquidos, como lo que estamos estudiando, de dos líquidos. Para una cierta composición del líquido, cuando uno analiza el vapor tiene exactamente la misma composición del líquido. ¿Qué implicancia trae eso? Si estás haciendo hervir un líquido, una mezcla de dos líquidos, y el vapor tiene la misma composición del líquido, por ejemplo, el líquido tiene 37%, es un ejemplo, no digo que sea verdad acá.
El líquido tiene 37% de benceno y el vapor tiene también 37% de benceno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hierve, hierve, hierve. La temperatura cambiará. Cuando este es igual que este. Hay líquidos así, a una cierta composición, hay líquidos que tienen ese comportamiento. Uno utiliza esto es un conocimiento teórico, pero en la práctica, ¿para qué sirve todo eso? Para destilar, por ejemplo, la destilación. Si tú quisieras separar benceno de tolueno, ¿qué harías? Lo vas a servir. Aquí, mira. Ponte nomás aquí, mira. ¿Qué haces ahí? Acá al costado le pones un condensador. O sea, todo esto lo guías hacia un condensador. Y entonces, este vapor aquí adentro se condensa y empieza a caer las gotas y aquí lo recibes. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué cosa habrás logrado haciendo eso? Bueno, habrás logrado que si aquí tienes el 17%, pues al menos aquí ya tenga pues más concentración de benceno. Has logrado un grado de separación. Entonces la destilación sirve para separar. Pero claro, algunos, yo cuando hacía este tema me decían, pero eso es una separación. Sí, aunque es pobre, ¿no? Porque uno, ¿qué esperaría? Que pueda separar todo el benceno por un lado y todo el tolueno por otro lado. Que sería lo ideal, ¿no? No digo que no se puede, sí se puede, pero estoy hablando de destilación simple. Una destilación simple es así. Hay destilación fraccional, que es otra cosa. Pero una simple es así. ¿No? La del vapor lo conectas a un condensador y vas colectando el destilado. Entonces estás logrando un grado de separación. Así funciona el proceso de fabricación de la bebida nacional, o sea, que tiene denominación de origen, que es el pisco. Así funciona. ¿Qué es lo que ponen acá? En este lado. Acá pues ponen un fermentado de jugo de uva. Los fermentados de jugo de uva pueden tener 12% de alcohol, a veces 15% de alcohol, cuando es una buena fermentación. Entonces, ¿qué hacen? Hierven en alambiques. Esto se escucha en Monqueo, en estas especies de valle, no sé. Lo hierven. Y acá vamos teniendo igualito que este. Acá hay poco alcohol, pero acá sale más rico en alcohol. Acá el fabricante de pisco mete una solución, un mosto fermentado, que tiene 15% de alcohol, pero acá le sale con 50% de alcohol, 55, 60% de alcohol, parece. Ya, y va haciendo eso. O sea, uno diría, pero no lo vamos a separar, es que al pisquero no le interesa separar. ¿Para qué le interesaría separar alcohol y agua y todo eso? Lo que quiere es fabricar pisco. Y el pisco, por definición, es una mezcla que tiene alcohol desde 38 hasta 48%. Esa es la denominación del pisco. Entonces, sí se logra separar, pero si tú quieres una separación, digamos, profunda, ¿no? Obtener el alcohol puro y el agua pura por otro lado, ese es otro tipo de destilación. Y eso también existe, se llama destilación fraccional. Bueno, y así, ¿no? Lo que quería comentar, porque ahora ya la parte
parte de fórmula no se va a poder hacer ahora. La ley de Raúl ya lo comentaré en lo siguiente, pero quería comentar lo siguiente. Quería comentarles que hay líquidos que tienen este problema. Por ejemplo, alcohol, 97%, y agua, 4%. El % de volumen, ¿ya? Normalmente este tema, cuando se hace, se trata con fracciones molares. Eso es casi, en todos los libros está. Pero el sistema de alcohol-agua de manera particular suele tratarlo en volumen. O sea, que es una forma de porcentaje. Pero igual las leyes funcionan. ¿Ya? ¿Qué pasa con este tipo con esa mezcla particular? Cuando la presión atmosférica es una atmósfera. ¿Qué ocurre? Pues ocurre una cosa bien interesante. Aquí, el vapor, este vapor, tiene la siguiente composición. Es una cosa que ocurre en el sistema alcohol-agua. Justo el vapor tiene exactamente la misma composición del líquido. Si tú le pusieras un condensador acá, ese destilado tendría la misma composición del líquido de origen. O sea, prácticamente habría hecho un trabajo en vano, porque no logra separar nada. Ese tipo de líquidos que tienen esta particularidad hierve a temperatura constante. No es así, mira, la temperatura va cambiando. No, temperatura constante. Hierve como si fuese un líquido puro, aunque no lo sea, pues son mezclas. Y este tipo de mezcla se llaman mezclas azeotrópicas. Mezclas azeotrópicas. Cuando uno hace una destilación para obtener alcohol en la industria, eso te marca un límite. Más allá no puedes pasar. ¿Cuál es el límite? Lo máximo de pureza que puede obtener para un alcohol en términos de la industria es 96% en volumen de alcohol. Habrán notado que en las farmacias del alcohol que venden es el 96%, porque destilando no puede lograr más. Destilando a una atmósfera, aquí en Lima por ejemplo, es imposible conseguir un alcohol superior al 96%. Entonces te marca un límite. Más no puedes. ¿Por qué? Porque llegaste acá a esta composición y ya, no se puede. Es más, este tipo para llegar al 96% uno no tiene que trabajarlo así. Tiene que trabajarlo en una destilación. Esta es una destilación simple. Tiene que hacer una destilación fraccionada, que bueno, en algún momento ya lo tendré que comentar. Pero solamente estoy queriendo mencionar una particularidad de algunas mezclas líquidas, de que tienen un punto azeotrópico, que es el punto en el cual la mezcla hierve como si fuese una sustancia pura. Es un punto en el cual la composición del líquido es exactamente igual a la composición del vapor. Y en destilación te marca un límite, más allá no puedes destilar. O sea, no sería posible obtener un alcohol de mayor grado de 96, a menos que hagas algún proceso extra.
¿Cuál podría ser esos procesos extras? Destilas y obtienes 96, alcohol a 96, ya es algo más allá, ya tendría que ser una cosa diferente ya. ¿Qué sería lo diferente? Por ejemplo, puedes usar sustancias que capturen agua. Algunas sustancias, por ejemplo, cloruro de calcio, por ejemplo, es capaz de capturar agua. Entonces, tienes tu mezcla de alcohol, agua al 96%, le metes cloruro, lo agitas, lo mueves, y ese cloruro captura agua. Entonces ya ese alcohol ya no queda 96, ya tiene 97, 98%, ya aumentó un poco más. Es una forma. La otra es usar sustancias absorbentes, zeolitas, por ejemplo, tamices moleculares. Lo otro es agregar una tercera sustancia. O sea, ya no solo alcohol agua, alcohol agua benceno, de sustancias. Y hacer una destilación de una mezcla ternaria. ¿Qué más? Modificar la presión. Esa podría ser otra. Modificando la presión cambian las condiciones termodinámicas y puede lograr un alcohol mejor. Ahora, ¿para qué le menciono todo esto? Porque una cosa es lo que sucede, algo así como esto, ¿no? Que algo que sería lo mejor que puede pasar. Cuando pasan estas cosas, como el benceno tolueno, se dice solución ideal. La solución es ideal. ¿Qué es una solución ideal? Es aquella donde las moléculas de especies son tan parecidas unas a otras que las moléculas de un componente se pueden reemplazar por las moléculas del otro sin modificar la estructura espacial y las energías. En otras palabras, lo que quiere decir es que una solución ideal se forma con dos líquidos que son bastante similares. ¿Similares en qué? En polaridad, en tamaño molecular, en masa molar, en fuerzas intermoleculares. Tienen bastante parecido. Ellos forman soluciones ideales. Y para las soluciones ideales, hay una ley. Es esta. Para las soluciones ideales hay una ley. La ley es la ley de Raoult. O sea que la ley de Raoult, que es una fórmula, acá ya lo vemos en la próxima clase, ¿no? Con fórmulas, esa ley de Raoult permite construir analíticamente. Ahora, y si la solución no es ideal, como la mezcla alcohol-agua, ya esas tienen sus propias leyes. En el curso solamente se hace analíticamente soluciones ideales. Las soluciones no ideales, o sea, en términos de ecuaciones no las hacemos, pero sí en términos de gráficas, sí. Las gráficas para las soluciones no ideales son de otro tipo. Son de otro tipo. Esto, o sea, el análogo a este es este. Solución ideal, solución no ideal. Solución ideal, en el curso, lo estudiamos gráficamente como el día de hoy, analíticamente como lo haremos el miércoles, analíticamente. Soluciones no ideales, gráficamente. Eso sí lo tenemos que estudiar, al menos gráficamente. Analíticamente, no. A ver, solamente para ir terminando. ¿Y cuál será la curva TX1
Ah, acá han puesto A. Sí, hace un rato le dije, a ver, algunos autores le ponen A y B, otros le ponen 1 y 2. Ya. ¿Cuál será la curva TXA? Ahí. Esa que está aquí abajo, para sistemas no ideales, es esta de acá. Todo eso. Y la gráfica TY, esta curva de acá, perdón, la curva, es la siguiente. Todo esto. Y aquí continúa. Ahí continúa. Líneas de equilibrio. ¿Cuáles son las líneas de equilibrio? Ahí. Línea de equilibrio. Línea de equilibrio. De aquí para acá. O sea, igualito. De aquí para acá. Línea de equilibrio. Igual acá. Línea de equilibrio. Si tengo una mezcla que tiene esta composición, ¿a qué temperatura hervirá? ¿Dónde lo lee? Aquí, justo en el dedo. ¿Dónde lee ahí el hielo? Aquí. Igualito que allá. Si tengo este líquido con esta composición, ¿cuál será la composición del vapor con la que esté en equilibrio? ¿Cómo lo determinamos? Subimos a la derecha y leemos. Igual que allá. ¿Sí? Si estoy aquí, justo donde señalo acá, tengo un líquido acá, ¿cuál será la composición del vapor con la que esté en equilibrio? Aquí. Acá está fácil, ¿no? A ver, mira. Subes, vas acá y lees. Y aquí. Subes y te encuentras con algo especial. La composición del vapor va a ser la misma. Es justo, este es el punto, ¿no es cierto? La composición del vapor va a ser la misma. ¿Y cuál va a ser la temperatura de ebullición? Temperatura de ebullición del azoto. Y el vapor va a tener la misma composición, va a hervir a temperatura constante en un sistema abierto. La composición del líquido y el vapor van a ser las mismas. Bueno, eso ya tendremos la oportunidad de ver, no solamente la introducción a esto. Ya, entonces la siguiente clase lo que toca es la ley de Raoult y ver a lo que primero tenemos que agotar todo lo de la ley de Raoult porque son las bases. Y al último ya haremos sistemas no lineales. Ya, yo les había escrito por el tema de que hay algunos alumnos que van a viajar, de que las fechas de las evaluaciones van a ser las lunes 30 y lunes 14. Pero en esos intermedios ya tenemos que en algún momento habrá que hacer un rol de exposición. Más adelante todavía estamos en la semana 15. Y como ha corrido un poquito el ciclo, creo que sí, el tiempo sí nos